he seguido el fútbol, ya digo, desde que íbamos a colarnos al Levante, entonces tendría, por eso, 7, 8, 10 años, y íbamos al Patronato y a Vallejo. Y era curioso porque eso era ya casi profesionales, entonces, porque estaban segunda, primera, o sea, tercera, segunda, había ya buenos jugadores. Y allí íbamos a verlos entrenar y pasábamos, sobre todo los jueves, que teníamos vacaciones, íbamos a verlo entrenar y en el introcuquillo del Levante. Tal vez algunos pensarán que debimos decirle toda la verdad. Hablarle de números, recalificaciones en el aire, cuentas imposibles de cuadrar, futbolistas sin cobrar, empleados que no llegan a final de mes, presidentes floreros o instituciones que miran hacia otro lado. Pero caeríamos en el error. Sería entonces cuando ante nuestro asombro nos habría dicho con una mueca en el rostro: ya sé de qué me estáis hablando. Porque él, mejor que nadie, sabía lo que era y lo que es el Levante. Ramón Victoria llegó al club de sus amores cuando éste agonizaba en tercera con una deuda de 600 millones de pesetas, la luz cortada y la Virgen de los Desamparados a punto de ser embargada. No le importó mucho saber dónde se metía, pues el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el suyo bombeaba sangre azul y grana por sus venas. Vio y vivió todo y de todo, desde las miserias hasta las riquezas en forma de ascensos, de los campos de barro a los de hierba y de los equipos de pueblo hasta la capital del país. Nadie viajó tantas veces del cielo al infierno sin mediar parada. Fue presidente durante 8 años, siendo el mandato ininterrumpido más largo de la historia granota, y hoy abre las puertas del cielo presentando la tarjeta de visita que le distingue orgulloso como presidente de honor. Honor, una palabra que dignifica su levantinismo, pues así lo presumió durante más de 40 años, yo diría que incluso desde la cuna. Nunca es bello decir adiós, pero en este caso concreto, tal vez una despedida sirva para reencontrarse, para reencontrarnos con aquello que al final, cuando todo pase, nos quede. El sentimiento, la ilusión, el cariño y la devoción por unos colores tan sufridos que tendríamos que proteger con la vida a aquellos fieles que le juraron amor eterno, como Ramón Victoria. En su última carta a la afición, Ramón Victoria dejó una frase para el recuerdo: el cariño y el levantinismo es lo mejor que he sacado desde que, hace ya unos años, me enamoré del mejor equipo de fútbol de la ciudad de Valencia. Mañana su cuerpo acudirá por última vez al estadio, antes de dirigirse al Cabanyal para firmar el descanso eterno. Allí no irá su alma, pues ésta quedará en el corazón del levantinismo, quizá en el palco, tal vez en la grada, seguramente en el césped. Hoy nos deja Ramón Victoria, hoy quizás se rompa un poco más el corazón del levantinismo. O tal vez no, si echamos la vista atrás y vemos todo el camino que él recorrió, para seguir sus pasos, pisando sus huellas. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la, di-di-da, la la, di-di-da, la da. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us